Muy buenas noches con todos nuestros hermanos. Les saludo el hermano Marcos. Vamos a tener inmediatamente las escrituras, ¿no? Eh, Quiero compartir esta ocasión acerca del nuevo hombre en Cristo. Y vamos a leer las escrituras mismas, comenzando desde el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Verso 45 y el verso 46. Primero de Corintios, capítulo 15. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postre Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre de la tierra, terrenal; el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. La cual es terrenal, también los terrenales; la cual es celestial, también lo celestial. En esta ocasión vamos a hablar exactamente sobre el nuevo hombre, ¿no? Acá la escritura nos dice, el primer hombre, ¿no? Adán fue alma viviente. Está hablando del primer hombre de la creación, ¿no? Cuando Dios le dio el aliento de vida, ¿no? Y también nos habla el segundo hombre, el postre Adán es Cristo, es espíritu vivificante, o sea, que da vida al espíritu. Bien, ahora continuamos desde ahí. Dice la escritura misma, el verso siguiente, el verso 46. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal, mas el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál es terrenal? También lo terrenal. ¿Cuál lo celestial? También es celestial. Lo que nos está diciendo acá en Corintios, que el primer hombre, que es Adán, fue terrenal. El segundo hombre, que Cristo, ¿no?, que es celestial, es el Señor. Ahora, lo terrenal va a producir terrenal y lo celestial va a producir celestial. Cuando nosotros vemos las escrituras, ¿no? Dios creó a Adán y Eva, dice la Biblia, le dio el soplo y el hombre fue alma viviente, ¿no? Alma viviente. Así que el hombre tenía su cuerpo físico y tenía también un alma. ¿Ah? Y sabemos nosotros que en Génesis nos dice que en medio del huerto había un árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal; había otro árbol, el árbol de la vida. Estos árboles eran diferentes a todos los árboles que había. Y Dios había dicho que no coman del árbol de la ciencia del bien y del mal; el día que coman morirán, ¿no? Pero Dios no les prohibió participar del árbol de la vida, ¿no? Pero cuando el hombre participa del árbol de la ciencia del bien y del mal, come, el hombre muere. La palabra muerte significa separación. Así que el hombre perdió el contacto, la relación con Dios. ¿Ah? Así que su espíritu, ¿no?, murió. Ahora, Adán y Eva engendró tantísimos hijos, ¿no? Todos ellos, ¿no?, han producido su género, hombres terrenales, de alma y con un cuerpo humano, ¿no? Y bueno, un poco ahondando también, dice que la Biblia en el capítulo 3, casi al final, dice el Señor que sacó al hombre del huerto de Edén y cerró el camino
del árbol de la vida con querubines con espada encendida, para que el hombre no participa del árbol de la vida y viva para siempre. Ese árbol de la vida, ¿no? Era Cristo, ¿no? Era Cristo. Y, ¿no? Desde ahí vamos a ver nosotros todo lo relacionado. Primeramente vamos a ver, ¿no? Con el nuevo hombre que está creado según Dios, ¿no? Y vamos a ver en las Escrituras lo que nos dice la palabra del Señor. Y vamos a comenzar con San Juan capítulo 1, el verso 13. San Juan 1:13. Bueno, en el 11 dice, 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que creen en su nombre, les dio potestad ser hechos hijos de Dios. Y el verso 13 dice, estos no son engendrados de voluntad de carne, no es voluntad humana, sino de Dios. Acá nos dice que hay un engendro, hay una semilla, hay una simiente que no viene de la voluntad del hombre, no es a través de sangre y carne, sino que es de Dios, es espiritual. Y nos lo dice también Corintios, donde hemos leído. El primer hombre fue alma viviente, era terrenal y producía terrenal. El hombre, el nuevo hombre, ese hombre celestial, que es Cristo, también produce su especie. ¿Qué cosa? Espiritual o celestial. Porque la palabra espiritual y celestial tienen el mismo significado en las Escrituras. ¿Ven? Entonces, ahí comenzamos viendo que Dios ha dado ha engendrado, ¿qué cosa? En el hombre, ¿no? El hombre espiritual, ¿no? Y podemos leer en la Escritura otras Escrituras. Por ejemplo, en Primera de Pedro 1:23. Primero de Pedro 1:23. Y quiero leer las Escrituras en Primera de Pedro. Dice la palabra del Señor. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Dice que hemos renacido, ha nacido nuestro espíritu, y no ha nacido, dice, ha nacido de la simiente de Dios, ¿no? Y esto es por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Eso es lo que Jesús también le dijo a Nicodemo. Le dijo, de cierto te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en este mismo libro, y en el mismo capítulo del capítulo 3 de Juan, vamos a encontrar qué es lo que ha nacido. En el verso 6, 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Eso concuerda exactamente con lo que está escrito en Corintios. El hombre terrenal va a engendrar, ¿qué cosa? Descendencia terrenal. El hombre espiritual, ¿no? Que es del cielo, ¿qué cosa? Va a engendrar la semilla celestial. Es el espíritu, ¿no? El espíritu. En Santiago 1:18, vamos a encontrar otra escritura. Santiago, en el capítulo 1, el verso 18. Quiero leer las escrituras. Los que tienen, pueden anotar posteriormente, pueden revisar, ver si así es. El verso 18, Él
de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Preste atención. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Importantísimo acá. O sea que por la palabra de Dios, ¿no?, se nos ha dado un nuevo espíritu. Por la palabra de Dios, ¿no?, ha venido la simiente santa. Y queremos ver otras escrituras también, ¿no? Bueno, vamos a ver primero de Juan 3:9. Primera de Juan 3:9. Dice la palabra del Señor: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Lo que es nacido, ha nacido el Espíritu. A eso en la Biblia también se le llama el nuevo hombre. Ha nacido el Espíritu. Ha nacido por la palabra, esa semilla santa en nosotros. Y como dice Corintios, el hombre, el Adán del cielo espiritual, ¿no?, él produce una simiente espiritual y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Así que el hombre tiene esa naturaleza que ha nacido de Dios. Y vamos a ver en otra escritura también, se le conoce como el nuevo hombre. En Efesios 4:24. Efesios 4:24. Efesios 4:24 dice la escritura: vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia, santidad y verdad. El nuevo hombre, ¿ah?, el nuevo hombre que ha sido creado por la voluntad de Dios, ¿no? En 3, dice del nuevo hombre. ¿En qué? En justicia, santidad y verdad. ¿Ah? Así que ese nuevo hombre es creado por Dios, ¿no?, en justicia, en santidad y verdad. Y también podemos encontrar en Colosenses, capítulo 3, el verso 10. Dice la palabra del Señor: dice, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni incircuncisión, ni bárbaro ni cita, ni siervo ni libre. Cristo es todo y en todos. Colosenses, ¿no? Así que ese nuevo hombre viene de la simiente santa. También se le conoce Cristo en nosotros, ¿no? Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla a los Gálatas, dice: hasta que Cristo sea formado en nosotros. ¿Ah? Hasta que Cristo sea formado en nosotros. En Romanos 8:10, queremos leer un momentito Romanos 8:10. Dice la palabra del Señor:
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Bueno, hemos dado varios versos bíblicos y yo quiero explicarle en brevedad. ¿Qué es lo que ha nacido de Dios? De acuerdo a San Juan 3:6, es el espíritu. El hombre que no tiene a Cristo, de acuerdo a Efesios 2:1 y 2, está muerto, su espíritu está muerto. Ahora, ha venido Cristo, ¿no?, a nuestra vida. Entonces, ¿qué ha hecho? Él nos ha dado un espíritu. Nos ha dado un espíritu. Y en ese espíritu Dios mora. Mayormente habla en la Biblia como el corazón. Ahí Dios mora, ahí hace Dios su depósito, ahí Dios escribe sus palabras y sus mandamientos, ¿no? Pero el primer hombre era terrenal, carnal. Todos nosotros hemos nacido, y dice Corintio, el primer hombre. También dice que fue primero el hombre terrenal, el hombre carnal. Y es así, todos nosotros, quien fuera que seamos, ¿no?, hemos nacido no solamente físicamente con este cuerpo, sino hemos nacido con un alma. Y el alma exactamente estaba en tinieblas, en oscuridad y en pecado. ¿Y quién nos conduce, nos arrastra a las cosas malas? Es los deseos de nuestra alma, de nuestra carne. Y vamos a leer una escritura en Romanos capítulo 6, el verso 6. Romanos 6, el verso 6. Dice la palabra en esta forma: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Así que en la cruz Cristo ha crucificado a nuestro viejo hombre, a nuestra vieja naturaleza, cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida. También quisiéramos ver otra escritura en Efesios 4:22. Efesios 4:22 en la escritura, ¿no? Ahora bien, lo que venimos diciendo es que Dios, el hombre tiene dos naturalezas. Una naturaleza que ha venido de Cristo a través de su palabra, a través de su espíritu, ha venido a nosotros. Ha creado en nosotros un nuevo hombre. Como hemos visto, un nuevo hombre creado según Dios. No ha nacido por voluntad humana, sino por la voluntad de Dios. Quiero leer la escritura 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. El viejo hombre, ¿no?, el hombre natural, el alma, está viciado conforme a los deseos engañosos. Y nos está pidiendo que nos vistamos del nuevo hombre, ¿no?, que el nuevo hombre crezca en nosotros. No sé, por vez uno busca una forma de, quizás, de cómo indicar lo que sucede este nuevo nacimiento. Por ejemplo, cuando se siembra ciertas semillas, ¿no?, así como el maní u otras semillas, primeramente cae a la tierra y va a germinar. Y cuando germina, la semilla poco a poco está muriendo para dar lugar
a la nueva vida. Así también, Cristo está siendo formado en cada vida, en cada creyente que ha nacido de nuevo, ¿no? Que ha tenido un nuevo nacimiento, que Dios ha dado su espíritu, ¿no? Y le ha dado un nuevo espíritu. Ahí se está formando el carácter de Cristo, en ese nuevo hombre. Por eso nos dice que nos despojemos, que dejemos el viejo hombre. Ahora bien, queremos ver un momentito, ¿no? Acerca de qué necesita, ¿no? ¿Qué necesita el nuevo hombre? Ya que en 1 de Pedro 1:23 nos dice que hemos nacido de la simiente incorruptible por la palabra de Dios. Así que ahora Dios nos ha dado un espíritu que ha nacido de la palabra y de su espíritu, ¿no? ¿No? Y bueno, quisiera volver a leer porque ya lo hemos leído anteriormente. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ahora, el espíritu que Dios nos ha dado, por la cual somos hijos de Dios, ha nacido de Dios, es incorruptible, no puede pecar. Y eso nos dice también en 1 de Juan, donde hemos leído, dice, el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios es y no puede pecar. ¿Ah? O sea, que ha nacido de Dios es nuestro espíritu. Eso no puede pecar. Ahora bien, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Corintios capítulo 5, los primeros versículos hasta el verso 5, la Biblia dice que había un hombre ahí que vivía en pecado, en fornicación. No quiero mencionar el pecado, pero vivía en fornicación. El apóstol Pablo dice, yo ausente en el cuerpo, más presente en espíritu, yo he juzgado las cosas. El tal unidos, mi espíritu y ustedes, su espíritu. Vamos a entregar a ese hombre a Satanás a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Por qué? ¿Quién es lo que peca? Es el alma. El que peca es el alma. A eso se le llama el hombre viejo. A eso se le llama la naturaleza vieja. Se le llama la naturaleza adámica. En la religión católica le llaman el pecado venial. En los evangélicos y protestantes le llaman vieja naturaleza. ¿Dónde está? Eso está en los deseos de nuestra alma. Y nuestra alma se inclina a lo malo, pero lo que nace de Dios, el espíritu, desea de Dios. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia? Hay que dejar de ser niños. ¿Cómo? Alimentarnos. Amamos y rápidamente lo que el nuevo creyente necesita. En 1 de Pedro, capítulo 2, el verso 1, ¿qué nos pide? Dice acá, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y toda distracción. ¿Ah? Hay que desechar de nuestra vida. Está en nosotros, nos ha dado Dios el poder para desecharlo. ¿Ah? Y dice acá, desechando. Y el verso 2 dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Bueno, hay 3 alimentos en la vida del creyente. Lo primero es la leche. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Así que todo creyente que nace en Cristo, lo primero quiere la leche, instintivamente, aunque nunca ha amamantado ese bebé, esa criatura que ha nacido nunca ha amamantado, pero su propio instinto de vida busca, ¿qué cosa? La leche. Es el instinto natural del hombre natural. Y en la misma forma, el hombre espiritual que ha nacido de Dios, ¿qué cosa busca? También, ¿no? ¿De qué? Amamantar, no de lo natural, sino de lo espiritual, de la palabra de Dios. Busca la leche espiritual para que pueda crecer. Ahí nos dice, para que por ella crezcamos. ¿Ve? Entonces, ¿qué hacemos? Importante nosotros que tengamos la lectura de la palabra del Señor.
también podamos oír la palabra del Señor, reunirnos a una reunión de estudio, a una reunión de prédica, o una reunión de participación de todos los dones de la iglesia, pero que traen la palabra. ¿Para qué? Porque por ella vamos a crecer. ¿Ve? Leche. Segundo, la oración, la comunión con Dios. No necesariamente nosotros vamos a ir a una escuela de oración, ni siquiera nos van a dar. Instintivamente el niño que nace vivo llora. Y cuando quiere algo, llora. No sabe expresar todavía, pero con el llorar dice mucho. El llorar tiene que decir que está vivo. Por eso cada criatura que nace, ¿no? La objetriz le da un palmazo para saber si está vivo. Si grita, es que está vivo. Así también el creyente busca tener comunión con Dios, ¿ve? Por la misma naturaleza que está con vida. ¿Ah? Así como quiere del alimento de la leche, también quiere de la comunión. Así, por eso los creyentes, ¿no? Reciben a Cristo en su corazón, e inmediatamente los produce en ellos el deseo de tener comunión con Dios. Y eso tiene que ver con nuestra vida de oración. ¿Qué más? Confesar nuestra fe, ¿ve? Confesar, dar testimonio, confesar de nuestra fe a otros, hablar a otros de Cristo, hacer ejercicios. Eso es tan importante para nuestro crecimiento. Tan importante la comunión con otros creyentes, ¿no? No puede haber un crecimiento de un cristiano solitario. Es necesario congregarse, reunirse. Jesús dijo, donde 2 o 3 se congregan en mi nombre, en medio de ellos estoy yo. Eso nos ayuda para crecer, ¿no? En el Señor. Así que todo nuevo creyente, estas cosas les nace. El deseo de leer la palabra. Segundo, el deseo de tener comunión, ¿no? Ora, porque el Espíritu que ha venido a él le va a llevar a orar, un deseo de tener oración, ¿no? También ese mismo Espíritu le lleva de qué? De confesar su fe a otras personas, hablar a otros de lo que ha recibido, ¿no? Y el creyente también desea congregarse, ¿no? Esos son señales que ese creyente tiene vida y ha nacido de nuevo. Ahora, mejorando nuestra alimentación, tenemos que hablar que también la palabra de Dios se va a convertir pan, es un poco más sólido. La leche es el líquido, el pan es un poco sólido. En Mateo 4:4 Jesús le dijo, ¿no?, a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También en la Escritura hay pan, ¿ve? Hay pan. ¿Ah? Hay pan. Entonces, la Escritura también es pan. Es leche, pero también es pan. ¿Ve? Y cuando seguimos viendo, también necesitamos alimento más sólido, ¿no? Así, para nutrir nuestro cuerpo, nuestra vida espiritual, al hombre espiritual. ¿Cuál es? También el alimento sólido. Eso dice en Hebreos 5:12, el 13 y el 14. ¿Por qué? Dice el escritor a Hebreos, dice, por el tiempo de ser creyentes, debían de ser ustedes maestros, pero ustedes tienen necesidad de qué? De la leche, ¿no? Y no de alimento sólido. Y quisiera leer el verso, Hebreos 12, capítulo 5, el verso 12, 13 y 14, ¿no? Dice la Escritura en esta forma. Haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿No? Así que hay que seguir la paz, la comunión de unos con los otros, ¿no? En Hebreos 5:12
nos habla del alimento sólido. Dice así, porque debiendo de ser ya maestros después de mucho tiempo, tenéis necesidad que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Había llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, pero pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen el sentido desarrollado del discernimiento del bien y del mal. Así que el alimento sólido nos hace conocer la doctrina, lo que es del Señor y lo que no es del Señor. ¿Ah? Es una iluminación espiritual a nuestra mente, como diría el Salmo 119, 130, ¿no? Dice que la palabra ilumina, ¿no? El Salmo 119, verso 30. La exposición de tus palabras alumbra y me hace entender a los simples. Así que la palabra de Dios ilumina, nos da luz, nos da claridad. La palabra de Dios nos indica el camino por donde debemos seguir, cómo debemos vivir, cómo debemos comportarnos, qué cosas debemos creer, qué es lo que podemos desechar. Eso lo hace, ¿qué cosa? El alimento sólido. Cuando los creyentes están siendo alimentados con doctrinas sólidas, ¿qué sucede? Ese creyente sabe lo que cree, ¿no? Lastimosamente hoy hay mucha gente que no sabe ni lo que cree y no pueden discernir lo que es bien y lo que es mal. Así que, mis hermanos, en esta noche le quiero decir lo que el Señor nos dice: hay que hacer morir al hombre viejo, a la vieja naturaleza. El apóstol Pablo, escribiendo en Gálatas, ¿no? Y da una ilustración y habla de los hijos de Abraham, que Abraham tuvo dos hijos, una de la carne, era el mayor. Así también en nosotros, primero, ¿qué es? El hombre natural, el hombre carnal. ¿Ah? Y así también el mismo Pablo explica de esta alegoría acerca de estas cosas. Y dice también así ahora, ¿no? Primero es el hombre carnal, después el hombre espiritual. Ahora, primero fue Ismael, después de un tiempo, nació Isaac, hijo de la promesa. Pero como Ismael era mayor, tenía controlado, dominaba, maltrataba, ¿no? A Isaac, ¿no? Y hasta que el Señor le dijo, echa, ¿no? Al hijo según la carne, echa, ¿no? Hijo y madre echa. Yo sé que fue muy doloroso para Abraham echar, ¿qué cosa? A su hijo según la carne. ¿Ah? No sé. Y eso también a nosotros nos hace doloroso renunciar las obras de la carne, porque estamos acostumbrados a vivir en la carne, ¿ah? En vivir en la carne. ¿En qué consiste todo esto? Lo quiero explicar brevemente. ¿En qué consiste? Consiste en el señorío de Cristo. Cuando Dios hizo a Adán e Eva, Dios le puso para que se enseñoree sobre toda la creación, que la gobierna, que la juzga, ¿no? Pero Adán y Eva, al ceder al pecado, al comer el árbol de la ciencia del bien y del mal, entregó el poder, el control, el dominio a Satanás. ¿Ah? A Satanás, a través de la desobediencia, a través del pecado, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? ¿En qué consistió en realidad el pecado? Ya había habido una rebelión en el cielo, que el ángel de luz había dicho en su corazón: subiré al lado de Dios,
del Altísimo. A su costado me pondré mi trono. Yo no estaré más bajo gobierno, ¿no? Entonces, esa naturaleza fue lo que sembró, ¿no?, en Adán y en Eva, la rebelión. La rebelión es la raíz y el tronco de todos los males. Todos los demás es ramas de este tronco que se llama la semilla de la rebelión. Entonces, ¿qué hace? Que el hombre no acepta que Dios gobierne su vida. La Biblia dice, la cabeza del varón es Cristo, ¿no? Y la cabeza de Cristo es Dios, así dice la Biblia. Y también dice, la cabeza de la mujer ¿no?, es el varón. Entonces, hoy día vivimos en una situación de los que no conocen a Cristo. ¿Cómo viven? El hombre, el varón hace lo que le da la gana. La mujer también hace su bendita gana. Los hijos, ni decir, hacen lo que quieren. Eso fue lo que en esa semilla, en ese fruto, Adán y Eva comieron. De ahí vino toda la rebelión. Solamente nos imaginaríamos, ¿no? Cuando un día Adán le llama a Abel, Abel, traiga esto. No quiero. ¿Por qué no lo hace Caín? O Caín diga, no, pues yo no voy a hacer que lo haga Abel. O sea, que comienza la rebelión. Entonces vivimos un día una sociedad de los que no conocen a Cristo, que Cristo no es su Señor, no es el quien gobierna su vida, sino es el mismo hombre. Entonces el hombre dice, yo hago lo que quiero. Entonces la mujer hace su bendita gana. Los hijos hacen, bueno, realmente lo que quieren. Eso fue la semilla. Ahora, a través del nuevo nacimiento, Dios establece un nuevo hombre creado según Dios, en justicia, en santidad y en verdad, que es el nuevo hombre. Así que este nuevo hombre está en conflicto, así como era el asunto de Ismael e Isaac. Así también en nosotros hay un conflicto. El hombre natural no quiere hacer la voluntad de Dios, quiere hacer lo que quiere hacer su carne, sus deseos de su carne, ¿no? Hace lo que el diablo quiere y lo que el mundo desea, él vive ahí. Pero el hombre espiritual quiere las cosas de Dios. Ese conflicto está en la Escritura, en Gálatas también. Nos dice que el espíritu y la carne tienen una lucha. ¿Quién va a determinar? Lo va a determinar usted. ¿A quién desea sujetarse? ¿Quieres hacer los deseos de la carne? Bueno, vas a vivir siguiendo los deseos de Satanás, de los potestades, de los principados, gobernando, controlando. Eso nos dice Efesios capítulo 2, el verso 2. En otro tiempo vivíamos nosotros, siguiendo las corrientes de este mundo, conforme a los principados, a este Dios, al príncipe de este mundo. ¿Quién es? Es el mismo Satanás, ¿no? Así que todo creyente que vive en los deseos de la carne está viviendo en los deseos de Satanás. Y todo creyente que vive, ¿no?, en el espíritu está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ven? Ahora, esas cosas decidimos nosotros. El Señor nos ha dado eso de decidir, ¿no? Si usted quiere ser un creyente carnal, viva haciendo los deseos de la carne. Y si tú quieres ser un creyente espiritual y quieres crecer, vas a obedecer al Espíritu, vas a obedecer a la palabra, ¿no? Y vas a ser un creyente fuerte. ¿Por qué? Porque te alimenta la palabra, porque estás en oración. ¿Por qué? Porque ejercitas lo que el Señor te ha dado, das testimonio del Señor. ¿Por qué? Porque te lleva a la comunión de la iglesia, cuando nos reunimos. ¿Para qué? Para dar alimento al hombre espiritual. Pero si tú no das eso, no das exactamente lo espiritual para el hombre espiritual, el hombre carnal cada día se fortalece, y el hombre espiritual cada día se ve débil. ¿Y cuántas veces, no?, el creyente se vuelve un creyente carnal? Hasta se aparece a un hombre que no ha creído en el Señor. ¿Cuánta gente? ¿Cuántos creyentes? Que su vida es igual que el mundano, pero es creyente.
¿Por qué? Porque satisface los deseos de su carne. Hace que la carne, su propia voluntad, esté gobernando su vida. Es más, pero si usted da lugar a la palabra, al Espíritu, en la comunión, en la oración, usted va a crecer. Usted va a ser un hombre que Cristo va a comenzar a crecer en nuestra vida. Bueno, antes de terminar, quiero darle una ilustración más o menos. Pongamos la idea que hay dos niños que viven en una casa. Siempre están en peleas, ¿no? Entonces tú le das alimento, les das atención, lo alimentas bien al niño carnal y no lo alimentas, no lo estás cuidando bien al niño espiritual. ¿Qué va a pasar? El niño carnal va a ser más fuerte, va a dominar al niño espiritual. Pero si haces al contrario, dejas de alimentar al niño carnal y lo vas alimentando al niño espiritual. Entonces el niño espiritual va a estar fuerte, más fuerte, y va a dominar y lo va a maltratar al hombre carnal. En eso consiste nuestra vida como creyentes. Por eso tenemos lucha continuamente. Un día podamos decir como el apóstol Pablo en Filipenses: yo ya no vivo, sino Cristo vive en mí. Lo que yo vivo ahora, lo vivo en la fe de Jesucristo. ¿Qué está diciéndonos? Que nosotros podemos tener una vida de victoria. Podemos tener una vida, la vida de Cristo. Nosotros no podemos amar en el alma, porque el alma es variable. Pero el amor que viene de Dios, que se deposita en nuestro espíritu, sí, no solamente amamos a los que nos aman, y vamos a amar también a los que no nos aman. El hombre natural no quiere perdonar, pero el hombre espiritual perdona. El hombre natural es soberbio, orgulloso. El hombre espiritual es humilde, es dócil. Así que ese hombre que ha nacido de Dios debe crecer en nuestra vida. Que el hombre viejo, el hombre natural que ha nacido, hemos descendientes de nuestros padres, que hemos heredado de Adán, cada día debe morir en nuestra persona. Entonces vamos a comenzar a andar ¿en qué? En el espíritu. El apóstol Pablo escribe en muchos lugares de la Biblia, sobre todo en Romanos, dice: lo que quiero hacer, o sea, del espíritu, no lo hago. Hago lo de los deseos de la carne. Y en mí está, ¿no?, el querer hacer lo bueno, pero en el momento hago lo que no quiere el espíritu. Miserable de mí, ¿quién me librará de la ley del pecado y de muerte? Y finalmente, ¿qué dice? Gracias a Dios por la ley del espíritu de vida. Eso se desarrolla en el hombre espiritual, en lo que ha nacido de Dios. Así que, mis hermanos, les quiero decir, el Señor quiere que crezcamos, que no nos quedemos niños, no nos quedemos, sino crezcamos en el Señor. Porque todas las escrituras están para formar a Cristo en nosotros. Eso es lo que dice también en 2 de Corintios capítulo 3, que dice: mirando por un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen de Él. Así que Dios quiere, ¿no?, amar a través de nosotros y tengamos el gozo del Señor, que tengamos la paz de Él, que tengamos, ¿qué cosa? El equilibrio, la templanza de Él en nuestra vida, que tengamos la fe diariamente, ¿no? La fe como fruto es de un diario vivir, diario confiar en el Señor. Y no que tengamos bondad. Eso es del hombre nuevo que está en Cristo Jesús. Personalmente, cuando yo estoy en la carne, se manifiesta todas las obras de la carne. Y cuando estoy en el espíritu, se manifiesta Cristo en mi vida. Y Cristo quiere manifestarse, ¿no?, en nosotros. Podemos amar como Él ama. ¿Por qué? Porque amamos
en ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones. El Señor me la bendiga a cada uno de los presentes en el nombre de Jesús. Amén.